conmigo después del culto y voy preparando su agenda durante las 2 semanas que va a estar. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias que tenemos el gran privilegio de reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Y te pido, Señor, que tú me ayudes en la predicación, que me des una mente clara, una lengua suelta para poder hablar en castellano sin problemas y sobre todo, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo para que pueda predicar no en mis fuerzas, sino en las fuerzas que vienen de ti, de lo alto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El dramaturgo, perdón, se retumba un poquito el sonido, ¿no? ¿Se nota? No sé si se puede arreglar esto. Sí. ¿Está bien? Vale. El dramaturgo muy famoso, William Shakespeare, que se considera el escritor más grande de la literatura inglesa, pues tiene un montón de citas literarias famosas, y una de las más famosas viene de su obra teatral Julio César, y ocurre en una escena cuando Bruto, que es uno de los conspiradores contra César, está hablando con sus hombres acerca de una estratagema militar y si deberían atacar al ejército enemigo o retirarse para consolidar sus fuerzas. Y él ve que es muy importante atacar en ese momento, es un momento oportuno. Y dice lo siguiente: existe una marea en los asuntos humanos que tomada en pleamar conduce a la fortuna, pero omitido, todo el viaje de la vida va rodeado de escollos y desgracias. Y lo que está diciendo es que en este momento se nos presentan de vez en cuando momentos oportunos para llevar a cabo algo muy importante. Y si desperdiciamos, si desperdiciamos estos momentos oportunos, puede que nunca vuelvan a ocurrir, nunca se nos presenten una vez más. Y es cierto, esto es cierto incluso en la esfera espiritual. Por ejemplo, antes de venir a España, a venir a Málaga, pues hubo una época cuando Paula y yo, después de que mi madre falleció, nos dimos cuenta de que si íbamos a mudarnos a España, pues había una ventana muy finita de oportunidad. Teníamos que tomar la decisión ya de venir aquí o se nos escaparía para siempre, porque Melody ya iba a cumplir 13 años y si esperábamos más años ya iba a ponerse difícil la situación. O sea, había una oportunidad y teníamos que aprovechar de la oportunidad y actuar ya. Y es así en la vida espiritual. Dios nos presenta varias oportunidades y si desperdiciamos esas oportunidades, puede que no vuelvan a presentarse. Pues realmente este es el tema del pasaje que vamos a considerar esta mañana en Juan capítulo 8. Este capítulo es un capítulo muy importante, pero es un capítulo difícil. Y yo digo como un expositor, ¿no?, de la palabra, que la verdad es que este capítulo es un capítulo profundo, profundísimo, porque habla realmente de un tema que es muy profundo y al mismo tiempo importantísimo, y es la naturaleza de la fe y de la incredulidad. Y es importante que comprendamos esto. Las palabras que vamos a estudiar ocurren en el contexto de un diálogo entre Jesús y los judíos, sus compatriotas. Un diálogo que fue provocado por una declaración que Jesús hace en el versículo 12, cuando dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues los judíos sencillamente no aceptaron esta declaración. No querían creer que Jesús fuera la luz del mundo, el verdadero Mesías. Entonces, lo que hacen es que empiezan a atacarle y llamarle mentiroso y decirle que realmente no tiene ninguna razón para tomar en serio sus palabras. ¿Y os acordáis de su primer argumento, lo que dijeron la semana pasada en nuestro estudio? Su excusa para no tomar en serio las palabras de Jesús. Básicamente apelan a un principio del Antiguo Testamento que tenía que ver con los tribunales. Y básicamente el principio era que si un hombre acusaba al prójimo, pues, y no había otro para respaldar su testimonio, entonces los jueces tenían la obligación de descartar ese testimonio, esa acusación. Porque una acusación contra otra persona, si venía de una sola persona y se basaba en el testimonio de uno solo, sin ningún respaldo de otros testigos, pues las cortes no podían tomar en cuenta esa acusación. Entonces los judíos le dicen a Jesús: no tenemos que hacer caso a lo que dices acerca de ti mismo, porque tú eres un solo hombre. Tú dices, yo soy la luz del mundo, pero ¿quién eres tú? Es tu testimonio, estás dando testimonio de ti mismo y eso no cuenta. ¿Y os acordáis de la respuesta de Jesús? Básicamente Jesús les dice: si ves mi testimonio como el testimonio de uno solo, es porque no me veis, no entendéis quién soy, de dónde he venido y a dónde voy. Porque si supierais de dónde he venido y a dónde voy, entenderíais que mi testimonio no es el testimonio de uno solo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde había venido? Del Padre. ¿A dónde iba? Al Padre. ¿El Padre le envió al mundo desde la eternidad, desde la gloria celestial? Y el Padre iba a recibirle otra vez a la gloria celestial para sentarse a su derecha y gobernar todo el mundo, gobernar todas las naciones desde la gloria celestial. Entonces Jesús les dice básicamente: si supierais quién soy yo, entenderíais que mi testimonio no es el testimonio de un solo hombre, porque vengo del Padre y voy al Padre. Y esto implica dos cosas. Primero, que soy una persona divina y no solo humana, porque soy de arriba, vuelvo arriba, soy el Hijo de Dios, básicamente está diciendo. Entonces su testimonio por sí solo tiene autoridad porque es el testimonio de uno que es Dios. Pero si Él ha venido del Padre y vuelve al Padre, la implicación es que el Padre también testifica acerca de Cristo. Porque el Padre testifica acerca de aquel que Él mismo ha enviado al mundo. Entonces su testimonio es un testimonio doble. Él mismo da testimonio de sí mismo y el Padre también. Y vimos que el testimonio del Padre viene de varias maneras. En primer lugar, a través de las profecías del Antiguo Testamento, que predijeron de antemano muchos detalles de la vida del Mesías, todos los cuales se cumplieron en la vida de Jesús. También el Padre dio testimonio de su Hijo en una voz audible en más de una ocasión durante su vida en la tierra, cuando fue bautizado en el monte de la transfiguración, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y finalmente, los milagros de Jesús, los milagros que Él hizo, realmente fueron el testimonio del Padre, porque Jesús hizo estos milagros
por la bendición del Padre, porque siempre oraba, siempre pedía que Dios le bendijera antes de hacer estos milagros. Y el milagro más grande fue la resurrección, su resurrección. El Padre le levantó de entre los muertos. Entonces, dice Jesús que todos pueden tener seguridad de que Él verdaderamente es la luz del mundo por este doble testimonio del Hijo y del Padre. Pero en el pasaje delante de nosotros, hoy, a partir del 21, Jesús va a presentar otra prueba para que los judíos no tengan excusa para rechazarle, para que todos sepan que Él verdaderamente es el Mesías, el Redentor de Israel, y que es realmente el Hijo de Dios. Pero a diferencia de la primera prueba, que tiene que ver con algo en la actualidad, el testimonio del Hijo, el testimonio del Padre, apunta a algo que va a suceder en el futuro. Un evento futuro que todavía no ha sucedido cuando Él está hablando. Y dice, cuando suceda esto, entonces sabréis sin ninguna duda que yo soy verdaderamente la luz del mundo, que el Padre me ha enviado a este mundo y que el Padre da testimonio de mí. Entonces vamos a considerar 3 preguntas sobre este texto. Primero, ¿cuál es el evento futuro al que se refiere Jesús? ¿Cuál es ese evento futuro? Segundo, es cómo va a cambiar la actitud de los judíos como resultado de este evento y cómo se manifestará este cambio de actitud. O sea, cómo cambiará su mentalidad y cómo se manifestará este cambio de actitud. Y finalmente, ¿qué es lo que aprendemos de este pasaje sobre la fe y la incredulidad? Estas son las 3 preguntas que quiero contestar en esta mañana. La primera, ¿cuál es el evento futuro que va a cambiar la actitud complaciente de los judíos? Porque tenían una actitud complaciente. Decían con gran seguridad de su propia justicia y su propia sabiduría, no tenemos que hacer caso a este. Él habla por sí solo. Pero algo va a cambiar su actitud. ¿Cuál es el evento? Pues se hace referencia a este evento en 2 versículos. Primero, en el versículo 21, Jesús dice, yo me voy. Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, Jesús habla de partir de este lugar. Yo me voy. Y luego clarifica esta partida, lo que es, cuando dice en el versículo 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Él va a marcharse y Él va a ser levantado por sus enemigos. Él va a ser levantado. Este es el evento. ¿A qué se refiere? Pues sabemos que se refiere a su crucifixión y los eventos que van a suceder después, porque por medio de la crucifixión esto será seguido por su ascensión. Va a salir de este mundo y va a salir a través de la muerte, porque sus mismos enemigos le van a levantar en una cruz y clavarlo allí. Pero tenemos que apreciar la gran sorpresa que llevaron los
judíos cuando escucharon estas palabras, porque son palabras que realmente no concuerdan en absoluto con las expectativas mesiánicas que los judíos tenían en aquel entonces. Sabéis que el primer siglo era una época en Palestina de gran expectativa. La gente estaba esperando la llegada del Mesías, pero esperaban a un Mesías político y militar, alguien que iba a liderar a los judíos en quitar el yugo de los romanos y establecer un reino judío renovado. Pero fijaos en lo que está diciendo Jesús. Él habla de una forma muy extraña para un Mesías, ¿no? Porque dice, yo estoy a punto de irme y no me vais a poder encontrar. ¿Qué clase de Mesías habla así al mismo pueblo que quiere gobernar? Yo estoy a punto de marcharme y ya no me podréis hallar. Y eso seguramente parecía muy, muy raro. Y sin embargo, ellos percibían en estas palabras de Jesús algo súper solemne. Además, porque dice, a donde voy, vosotros no podéis venir. Y de algún modo ellos percibían que estaba hablando de su muerte, de que iba a partir de este mundo a través de la muerte. Pero como no conocían realmente el carácter de nuestro Señor, su pureza, su carácter impecable, ellos se imaginaban que quizá estaba planeando suicidarse. Se dijeron entre sí, ¿acaso se matará a sí mismo? Y sin embargo, unos versículos más adelante, Jesús deja bien en claro que su desaparición no tendrá nada que ver con el suicidio, sino con el homicidio. Son ellos mismos, las mismas personas con quienes está hablando, que van a tomarle y levantarle en una cruz y matarlo. Como dice ahí en el versículo 28, cuando hayáis vosotros levantado al Hijo del Hombre. Ahora, sabemos que técnicamente los judíos no fueron aquellos que clavaron a Jesús a la cruz. Eso lo hicieron los romanos, porque los judíos en aquel entonces no tenían autoridad para ejecutar a nadie sin el permiso de Roma. Entonces los hermanos hicieron el trabajo sucio de azotar a Jesús, golpearlo, maltratarlo, clavarlo a la cruz para que muriera lentamente, asfixiado. Pero es una verdad que los romanos no habrían actuado, no habrían dado ningún paso contra Jesús si no fuera por los judíos, porque ellos incitaron a los romanos a actuar. ¿Por qué? Por celos. Los líderes de los judíos tenían mucha envidia y celos de Jesús, temían a Jesús. En primer lugar, porque su enseñanza purísima sacaba a la luz la falsedad de sus tradiciones humanas. Su popularidad con el pueblo amenazaba su poder y la autoridad que ellos ejercían como líderes entre el pueblo. Y la pureza de su carácter revelaba la hipocresía y la pecaminosidad de sus propias vidas. O sea, ellos se sentían en la presencia de Jesús como una cucaracha se siente si enciendes la luz. ¿Qué hace una cucaracha cuando enciendes la luz? Va corriendo porque a las cucarachas no les gusta la luz. Pues no podían huir de Jesús. Él estaba ahí, presente. Lo único que podían hacer es matarlo, apagar la luz que está brillando. Por eso querían matarlo.
Y Jesús les dice básicamente, mira, ahora tenéis una actitud complaciente, porque tenéis este poder, esta autoridad sobre el pueblo, sois tranquilos, estáis conspirando contra mí, pero os sentís muy asegurados de vuestra posición, muy complacientes en vuestra actitud, pero llega una hora cuando os daréis cuenta de la gravedad de vuestras acciones y temblaréis. Temblaréis y luego buscaréis con afán a mí. Y vamos a considerar lo que significa eso. Pero la pregunta es, ¿cómo van a saber? Dice aquí Jesús, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. O sea, en un sentido, Jesús ya estaba dando mucha evidencia de su identidad, pero ellos quedaban con un velo delante de sus ojos. Pero hay algo que va a ocurrir y van a hacer, ese algo va a ser como una flecha en su conciencia. Se van a dar cuenta de una forma ineludible del horror de lo que han hecho, pero no se van a arrepentir. ¿Y cómo van a saber esto? Pues dice Jesús que en el momento de haberle ya crucificado, cuando piensan que todo se ha acabado, cuando están diciendo, ya hemos acabado con él, su gozo no durará, porque enseguida la muerte de Jesús desencadenará una serie de eventos extraordinarios, y esos eventos tendrán un impacto en su conciencia, de modo que ellos sabrán con un conocimiento doloroso que han matado al Hijo de Dios, que han matado a su propio Mesías. Ya no van a poder descartar con una actitud tan complaciente sus declaraciones. Van a hacer todo en su poder para endurecer sus corazones. Ahora, ¿qué cosas sucedieron en conexión con la muerte de Jesús que tuvieron ese impacto en la conciencia de los judíos? Pues en el mismo momento, cuando Jesús moría en la cruz, ya empezaron a suceder cosas raras, cosas extraordinarias. Primero, cayó 3 horas de tinieblas sobre toda la tierra. Las últimas 3 horas que Jesús estaba muriendo, hubo unas tinieblas rarísimas sobre toda la tierra de Palestina, inexplicables. Y es que la naturaleza misma, la mano de obra, la obra de sus manos, la obra de las manos de Jesús, la naturaleza misma reflejaba las profundas tinieblas en las que se encontraba Jesús en ese momento, espiritualmente. El sol del mundo estaba siendo apagado y en respuesta el sol en el cielo prácticamente se apagó. La naturaleza reflejó lo que ocurría en la esfera espiritual. Y luego cuando por fin expiró, enseguida el velo en el templo se rasgó en 2, pero no desde abajo arriba, lo cual podría haber sido obra de hombre, sino de arriba abajo. Y eso era una señal a los judíos que los días del antiguo pacto ya se acabaron, que Dios ya por su propia mano estaba poniendo fin a todo el culto asociado con la ley de Moisés para establecer un nuevo orden, un nuevo pacto, y eso es evidente porque Dios mismo rasgó el velo desde arriba abajo. Y luego, en ese mismo momento, hubo un terremoto. Las rocas partieron y leemos en Mateo que incluso los sepulcros se abrieron y posteriormente varias personas
en la ciudad de Jerusalén recibieron visitas de personas que habían muerto, creyentes que llegaron a la casa. ¿Te puedes imaginar eso? Un pariente tuyo que de repente llama a la puerta. Pero es que eso es una de las señales. Dice que después de la muerte de Jesús, que aparecieron varios santos, es decir, creyentes del Antiguo Testamento, aparecieron en la ciudad de Jerusalén. Luego vino el tercer día, la tumba vacía. Y de repente, la proclamación que Jesús ha resucitado. 50 días después, la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos y otros milagros asociados con este evento. Un viento, el sonido como de un viento recio del cielo, lenguas de fuego asentadas sobre las cabezas de los discípulos, y ahora empiezan a hablar en otras lenguas. Luego los apóstoles hicieron prodigios y señales de varios tipos, sanidades, milagros, realizados en el nombre de Jesús. Y después el Evangelio empezó a salir a toda Judea, a Samaria, al mundo gentil, los creyentes multiplicándose. Y los judíos presenciaron todo eso y se dieron cuenta. No podían negar la evidencia de sus propios ojos de lo que estaba pasando. Entonces Jesús está diciendo, ahora podéis desechar mi testimonio así tranquilamente. Pero llegará un momento cuando ya no os sentiréis tan tranquilos. No, vais a quedar sorprendidos y vais a empezar a temblar. Vuestra actitud va a cambiar. Y la segunda pregunta entonces es, ¿cómo se va a manifestar este cambio de actitud? Pues dice Cristo algo muy curioso. Dice que cuando llegue ese día, cuando sus conciencias quedan convencidas de quién es Cristo, entonces, dice, le buscarán, pero no le hallarán y morirán en sus pecados. Realmente son palabras temibles. ¡Qué terrible fin! Buscar a Jesús y no hallarlo y después morir en el pecado y ser condenado sin el perdón de Dios. ¿Cómo es que los que buscan a Jesús no le hallan? ¿No dice Dios en Jeremías 29 y el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón? Luego Jesús en el Evangelio dice, el que a mí me viene, no le echo fuera. Tenemos la promesa de que Jesús no va a echar fuera a nadie que viene a Él. ¿Cómo puede decir, pues, me buscaréis y moriréis en vuestros pecados? Lo que tenemos que entender es que Jesús está hablando de una búsqueda futuro que será en vano, porque esa búsqueda no será motivada por una fe sincera en Jesús, sino todo lo contrario. Y esta es la paradoja. La búsqueda de los judíos fracasará porque por muy intensa que sea su fervor, su anhelo, su búsqueda de Jesús es motivada por su rechazo de Jesús.
Parece una contradicción, ¿no? Su búsqueda de Jesús será motivada por su rechazo de Jesús. Déjame explicar. Como te dije, después de la resurrección, muchas cosas empezaron a suceder y los judíos empezaron a sentirse desesperados. No podían hacer nada para parar el crecimiento de la comunidad cristiana. Intentaron parar este movimiento. Primero mandaron a Pedro y a Juan que dejasen de predicar en el nombre de Jesús, pero siguieron predicando. Luego apedrearon a Esteban, lanzaron una persecución contra los creyentes en Jerusalén, pero la iglesia siguió multiplicándose, creciendo. No podían hacer nada para parar este conocimiento. Y todo esto era un testimonio a sus conciencias de que estaban luchando contra Dios, de que Dios estaba con estos creyentes. Era la única explicación del gran gozo en sus corazones, del poder manifestado en los milagros que hacían los apóstoles, del número enorme de personas convirtiéndose. No había otra explicación. Pero no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a clamar a Dios con aún más fervor que les enviara el Mesías verdadero. Señor, envíanos el Mesías para que ese farsante Jesús sea expuesto como un mentiroso, un blasfemo. Señor, envíanos el Mesías. O sea, por un lado cerraron sus ojos a la evidencia de que Jesús era el verdadero Mesías, y por otro lado siguieron buscando al Mesías después de haber rechazado al verdadero Mesías. Y a veces parecía que Dios estaba contestando sus oraciones, porque durante el primer siglo se levantaron varios hombres que eran Mesías falsos, y por un breve momento parecía que estos hombres iban a ser el Mesías. Hay mención de dos en el libro de los Hechos, el capítulo 5. Había uno que se llamaba Tadeus y luego Judas el Galileo. Eran dos hombres que se presentaron a los judíos como el Mesías. Luego, después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, cuando el templo fue quemado, la ciudad desolado, pues los judíos siguieron clamando a Dios, envíanos el Mesías, y se presentó un hombre con el nombre Simón Bar Kochba. Y Simón Bar Kochba era un hombre con grandes dones de liderazgo, y en el año 132, después de la venida de Cristo, o sea, en la era cristiana, el año 132, este hombre dirigió una rebelión contra el Imperio Romano y tuvo éxito temporalmente. Estableció un Estado judío independiente que duró 3 años. Y luego fue totalmente derrotado por los romanos y es Simón Bar Kochba decapitado. Otra vez, los deseos mesiánicos de los judíos quedaron frustrados, pero ellos siguieron buscando y orando, pero en vano. Y hermanos, esto sigue hasta hoy en día. Hasta hoy en día hay judíos que siguen buscando, esperando al Mesías, al mismo tiempo que han descartado a Jesús y ni siquiera quieren ver la evidencia de que sea el verdadero Mesías, en parte por su historia y cómo han sufrido, y a veces personas que llevan el nombre de cristiano han perseguido a los judíos, y esto es terrible. Pero yo personalmente creo que es a eso que Jesús se refiere cuando dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Por qué digo eso? Porque
si Jesús es el Mesías, hay un sentido en el que podemos decir que todos los que buscan al Mesías están buscando a Jesús. Porque están buscando a un líder perfecto, un libertador perfecto, que pueda reparar todas las injusticias, que pueda establecer un reino de justicia que dura para siempre. Pero hay uno solo que cumple con esta descripción, y es nuestro Señor, y no habrá otro. Él es el único. Jesús, nacido de la Virgen María, crucificado por los pecados del mundo, en cumplimiento de la profecía bíblica, Isaías 53. Jesús, resucitado de entre los muertos, Él es el verdadero Mesías. Pero si una persona ha rechazado a Él de antemano y sin embargo sigue buscando al Mesías, su búsqueda es una búsqueda vana. Y el fruto de esta búsqueda es la muerte eterna. Dice el comentarista Benson sobre las palabras de Jesús, dice: con estas palabras Jesús quería decir a los judíos que después de su ascensión al cielo, cuando los ejércitos romanos sembraron la desolación y la muerte en todos los rincones de la tierra, ellos desearían fervientemente la venida del Mesías, en espera de liberación, pero perecerían por sus pecados y bajo la culpa de ellos, sin Salvador alguno, y serían excluidos para siempre del cielo. Otro comentarista, Barnes, dice lo siguiente: buscarás al Mesías, dice Jesús, desearás su venida, pero el Mesías que esperas no vendrá. Y como me has rechazado y no hay otro Salvador, debes morir en tus pecados. Morirás sin perdón, y como no me buscaste donde podrías encontrarme, no puedes venir donde yo estaré. Son palabras duras, es cierto, porque son palabras de juicio. Pero acordaos de una cosa: Jesús está describiendo una escena futura, y lo está haciendo para el beneficio de los judíos. Está diciendo: este es lo que os espera si no respondéis correctamente a la hora de oportunidad que tenéis ahora mismo. Porque ahora mismo estoy aquí. Ahora mismo os estoy llamando a venir a mí para que os pueda perdonar, para que pueda recibiros en el reino eterno. Ahora mismo es la hora oportuna. Pero viene una hora cuando toda oportunidad se acabará. Y en aquella hora toda búsqueda será una búsqueda vana. Y eso nos lleva a la última pregunta. ¿Qué es lo que aprendemos de este pasaje acerca de la fe y acerca de la incredulidad? Primero aprendemos una cosa muy importante, y es que el tiempo para creer es ahora. Es ahora, no mañana, no el mes que viene, no dentro de un año. Es ahora, porque este día y esta hora es el único momento que tenemos asegurados. No sabemos nunca cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. Puede que en un par de días,
nos encontremos en un accidente terrible, trágico, y de repente salimos de este mundo para ir al encuentro con nuestro Dios. Hemos recibido noticias esta semana de una muerte trágica de un joven de 15 años. Os aseguro que cuando se levantó de la cama, ese día, nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Este día, hoy, esta hora, es el tiempo de creer. No debemos aplazar la oportunidad. Esto es lo que Pablo dice a los corintios. Quiere que ellos comprendan la importancia de aprovechar de la hora oportuna. Hay personas que dicen, bueno, yo sé que debería arrepentirme y creer, pero yo no he experimentado el mundo todavía. Quiero gozar un poco del pecado antes de entregarme a Cristo. Tienen la actitud de Agustín, ¿no? Agustín, antes de su conversión, dijo, sálvame, Señor, pero no ahora. Quería gozar un poco más de los placeres del pecado antes de ir a Dios. Y entretenía la idea, bueno, más tarde iré. Y en otro lugar, otro tiempo. Pero ese otro lugar y ese otro tiempo quizá nunca se te presenten porque tienes que salir de este mundo. Por eso dice Cristo, ahora. Además, si el Evangelio ha llegado a nuestros oídos, hay un sentido en el que toda búsqueda tiene que cesar. Ya no tienes que buscar. Ya no tienes que buscar. Cuando el Evangelio llega por fin a tus oídos, ¿sabe lo que tienes que hacer? Es descansar en esa persona perfecta que el Evangelio te revela, porque no puedes añadir nada a su perfección. Ninguna de tus obras pueden añadir absolutamente nada a lo que Cristo ha hecho para rescatar a los pecadores. Nos toca creer, nos toca arrepentirnos del pecado, apartarnos del pecado, pero con la mirada puesta en Jesús y solo en Él, como nuestro Salvador. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice en el 2 de Corintios, el versículo 6, así pues, bueno, voy a pasar, yo no lo he escrito bien el texto. Lo que sí está claro es que no podemos añadir nada a la obra del Señor y por eso cuando el Evangelio llega a nuestros oídos tenemos que creer. Es como por ejemplo un hombre perdido en el desierto y va buscando porque tiene sed, está muriendo de sed. Dice, necesito encontrar una manantial, necesito una manantial. Y de repente hay un oasis, una charca grande de agua. Y dice, tengo que ir buscando una manantial. No, hombre, ahí está el oasis. Báñate, gózate. El agua ha venido a ti. Lo mismo es lo que dice Pablo en Romanos 10, ¿no? De que la fe no dice quién subirá al cielo, quién irá a los profundos de las profundidades de la tierra. Dice, por la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tenemos que creer. Pero esta es otra lección que aprendemos de este pasaje, que no todo lo que parece ser la fe salvadora lo es. No toda clase de búsqueda es una búsqueda válida. Dice J.C. Ryle, se puede abrigar sentimientos religiosos de Cristo y no obstante no poseer la religión que salva. Una enfermedad, un duelo repentino, el temor de la muerte, la falta de anteriores comodidades, todo esto puede despertar en un hombre mucha religiosidad. Conmovido por esas desgracias, tal vez hinque la rodilla y ore con fervor, tal vez manifieste fuertes emociones espirituales y profese por algunos días servir a Cristo y cambia de vida. Y a pesar de todo, quizá no experimenta una verdadera contrición. Si las circunstancias que han influido en él desaparecen, es posible que vuelva a llevar la misma vida de antes. Es que buscó a Cristo en vano, porque lo buscó por ilícitos motivos y no de todo corazón. Entonces, cuando nos llega el Evangelio, nos toca descansar en él, nos toca creer. Pero también es importante no confundir la fe con una mera profesión externa de fe. No somos salvos por repetir una oración, por levantar una mano en una reunión, por ir al frente de una iglesia. Estos son actos externos. Lo que salva es la fe que viene de lo alto. Esa fe que Dios mismo genera en el corazón, que es una verdadera confianza en Cristo. Así que tenemos que creer en Él. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos acerca de la incredulidad? Brevemente voy a decir 3 cosas que aprendemos de este texto sobre la incredulidad. Primero, que la incredulidad tiene una fuente. Cuando una persona escucha el Evangelio y responde con escepticismo, responde con incredulidad, hay una fuente de esa incredulidad. ¿Y cuál es la fuente? Es lo que la Biblia llama la carne. La carne. Esa naturaleza caída y pecaminosa del ser humano. Y Jesús hace referencia a la carne en este mismo pasaje, pero unos versículos antes, en el versículo 15, dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y luego dice algo prácticamente lo mismo en el versículo 23. Dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ser de abajo significa ser de la tierra y sujeto al dominio de la carne y una perspectiva totalmente terrenal y carnal. ¿Y cómo se ve esto en una persona? Cuando una persona tiene una mente carnal, entonces juzgan todo en términos de este mundo y de este siglo presente y de lo que se palpa y se ve con los ojos. Y si algo no es perceptible con los ojos físicos, eso es algo dudoso, no podemos saber esto. O sea, hay un escepticismo que siempre surge de la carne, porque la persona carnal, su mentalidad está limitada, sus horizontes están limitados por este mundo y este sistema mundano y no piensa de otra manera. Y
si sigue en esta mentalidad carnal, seguirá en su incredulidad y morirá en sus pecados, porque la incredulidad tiene una fuente, que es la carne, pero tiene un fruto, y el fruto es la desobediencia y la muerte. Y estos judíos que estaban rechazando a Jesús eran personas muy desobedientes. No solo rechazaban el Evangelio, no. No creían a Jesús. Esto era la raíz de todo. Pero tenían vidas llenas de todo tipo de pecado. Codicia, rencor, odio, una actitud homicida, lujuria, orgullo, arrogancia, legalismo. Y actuaban, expresaban estos pecados en sus corazones constantemente detrás de un disfraz religioso. Y por eso Cristo dice en el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. No unas pocas, muchas cosas. Jesús conocía muy bien sus corazones. Y por eso les dice, si algo no ocurre, si no hay ningún cambio en vuestras vidas, en vuestros pecados, moriréis. Y no importa lo religiosos que sois, no importa cuánto buscáis el Mesías, en vuestros pecados moriréis. Y si terminara mi mensaje en este momento sería fatal, ¿no? Terrible. Pero gracias a Dios, tengo un punto más. Y el punto es este, la incredulidad tiene su fuente y tiene su fruto, pero también tiene su fin. Su fin. Y con esto quiere decir que hay algo que puede acabar con la incredulidad. Hay algo que puede matar y asesinar la incredulidad en el corazón humano. ¿Y sabes qué es? Se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y creo que hay una pista de esto cuando Cristo dice, fijaos muy bien en los versículos 23 y 24 y la conexión que hay entre ellos. Dice, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está diciendo, mira, por eso sois incrédulos. Por eso no creéis en mí ni podéis creer. Porque sois de este mundo. Sois de abajo. Entonces, está claro. Si vamos a ir a estar con Jesús, tenemos que ser de arriba, como Él. Tenemos que ser del cielo como Él. Pero ¿cómo? Él es el único que ha estado toda la eternidad en el cielo. Él es el único Hijo eterno de Dios. Así. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios tiene el poder de darnos un nuevo nacimiento. Un nacimiento de lo alto, un nacimiento de arriba. Y cuando nos convertimos en hijos nacidos de arriba, ya estamos calificados para ir a estar con Jesús, porque ya Jesús ha matado el dominio de la incredulidad en nuestros corazones. Entonces, si no vamos a permanecer en una mentalidad carnal, si no vamos a permanecer en la incredulidad, Dios tiene que hacer algo en el corazón humano. Dios tiene que dar un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros. Y ese algo que tiene que pasar en nuestras vidas
ese algo se halla en alguien, Jesús. Lo que quiero decir con eso es que si el Señor te muestra, quizás si hay alguien aquí hoy que no se ha convertido, que nunca ha llegado a la fe, pero te vas dando cuenta de tu condición fuera de Cristo y te vas dando cuenta de tu necesidad de ser liberada de la incredulidad y del escepticismo y de la rebeldía contra Dios, pero te sientes esclavo. ¿Qué deberías hacer? Ir a Cristo. Ir a Cristo, porque todo don espiritual que tú necesitas viene de Él. Todo, incluso el nuevo nacimiento. Así que si Dios te ha despertado lo suficiente para ver tu necesidad, no dudes en ir a Él. Confía en la bondad de Dios, confía en la promesa de Cristo cuando Él dice, el que viene de mí no le echaré fuera. El Señor responde al quebrantado y contrito de corazón. Así que tú tienes que responder a la gracia que ya se te ha venido, porque si estás viendo su necesidad de Él, ya se te ha venido cierta gracia para ver tu necesidad. Así que tienes razón suficiente para confiar en la bondad de Dios, para confiar que Él oirá el clamor de tu corazón. Ve a Cristo, confía en Él. Él ha venido para dar vida eterna a todo aquel que cree. Y ahora es la hora oportuna. No digas algún día, no tienes asegurado ningún día. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para confiar en Él y entrar en la vida eterna. Lavado en la sangre del Cordero, limpiado, perdonado, reconciliado con Dios. Que el Señor, en su misericordia, use estas palabras para llevar a las personas a Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje y todo lo que aprendemos aquí sobre la fe y la incredulidad, sobre la importancia de aprovechar la hora oportuna, la hora actual para creer, para buscar. Señor, te pido que tú bendigas este mensaje, tanto aquí como en los que están viendo en internet, Señor. Usa tu palabra, Señor, para traer a las personas a los pies de Cristo.